Muy buenos días a todos, estamos saludándoles desde Mi Tiempo con Dios, devocional que hacemos desde su comunidad cristiana La Roca de Betel. Venimos leyendo el libro de Juan y hoy vamos a leer el capítulo número 15. Pero antes queremos orar y pedirle al Señor que nos hable a través de este capítulo que vamos a leer hoy. Así que oremos. Amantísimo Dios, gracias te damos, Papito Bello, por tu palabra. Gracias te damos, Dios, por regalarnos un día más de vida. Gracias, Papito hermoso, por esta palabra que vamos a leer hoy, Señor, y que la ponemos en tus manos, Señor, para que tú nos hables a través de tu Espíritu Santo, Señor. Te doy gracias, Señor, por cada oyente y te ruego, Señor, que tomes control de todo lo que hacemos en este día. En el nombre de Jesús, amén y amén. Jesús, la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria al Padre. Yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. Este es mi mandamiento. Ámense unos a otros de la misma manera en que yo los he amado. No hay amor más grande que el dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo esclavos, porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos, porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Ese es mi mandato. Ámense unos a otros. Odio del mundo. Si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos, pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo y por eso el mundo los odia. Recuerden lo que les dije. El esclavo no es superior a su amo. Ya que me persiguieron a mí, también a ustedes los perseguirán. Y si me hubieran escuchado a mí, también los escucharían a ustedes. Les harán todo eso a causa de mí, porque han rechazado a aquel que me envió. Ellos no serían culpables si yo hubiera venido a hablarles, pero ahora no tienen ninguna excusa por su pecado. Cualquiera que me odia a mí, odia a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos esas señales tan milagrosas que nadie más podía hacer, no serían culpables. Pero la verdad es que vieron todo lo que hice y aún así nos siguen odiando a mí y a mi Padre. Con eso se cumple lo que está registrado en sus escrituras. Me odiaron sin motivo. A ustedes yo les enviaré el abogado defensor, el Espíritu de verdad. Él vendrá del Padre y dará testimonio acerca de mí. Y también ustedes deben dar testimonio de mí porque han estado conmigo desde el principio de mi ministerio. Bueno, este es el final del capítulo 15 del Evangelio de Juan. Y recordemos que estamos hablando de los días antes o el día antes de la celebración de la Pascua. Y vemos que el Señor ya ha terminado su ministerio público. En este momento está solamente hablando con sus discípulos. Estaban en la cena y ya en el anterior capítulo le dijo, bueno, levantémonos de aquí
y viene esta enseñanza. Me imagino que habrá sido camino ya a Getsemaní o en el mismo aposento alto. El caso es que el Señor empieza a hablar de algo muy importante, muy interesante, y es que Él es la vid verdadera. Mire que este capítulo 15 es uno de los capítulos favoritos para mí de la Biblia, porque en este capítulo el Señor nos enseña una verdad muy, muy clara, y es que nosotros debemos de estar pegados a Él, porque si nosotros no estamos pegados al Señor Jesucristo, la verdad es que nosotros vamos a perecer, porque así como una rama de un árbol, cuando la sacan se seca, uno también, cuando se aleja de Dios, se seca. Nosotros siempre hemos hecho la comparación de una enseñanza que recibí mi pastor hace muchos años, y es acerca de que nosotros, la fuente nuestra es Dios, así como la fuente de los peces es el agua y de los animales es la tierra. Si usted agarra un animal, una vaca, y la mete en la mitad del océano, pues simplemente esa vaca va a perecer, porque ese no es el hábitat, no es su ambiente. Lo mismo un pez. Si usted saca un pez del agua, pues hombre, este pez empieza a morir porque esa no es su hábitat, la tierra. Así mismo somos nosotros. Cuando nosotros estamos alejados de Dios, nosotros empezamos a morir y empezamos a secarnos, porque nuestra hábitat es estar cerca de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros somos hechos a imagen y semejanza. Porque cuando el Señor nos creó a nosotros, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. O sea que nosotros provenimos de Dios. Nosotros no provenimos ni de la tierra, ni del agua, ni del aire, ni de nada, ni de ninguna otra parte. Nosotros provenimos es de el mismo Dios. Así que esta enseñanza es muy bonita, porque dice el Señor, mire, empezando el primer versículo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Mire lo que nos enseña el Señor, que Él es la vid, que Él es el centro, que Él es el árbol, Él es la vida, porque de la vid, hablando de un árbol, de un árbol de uva, la vid, el árbol, la raíz, empieza de ahí, es donde nacen las ramas, y las ramas después dan fruto. Y dice, y mi Padre es el labrador. ¿El labrador quién es? El labrador es el que cuida de la vid. Recordemos que el Señor, el Padre, siempre cuidó a Jesucristo, y muchas veces inclusive los fariseos querían matarlo, apresarlo antes de tiempo, pero el Señor siempre cuidó de él, y el Padre siempre cuidaba de él. Entonces, por eso el Padre es el labrador y Él es la vid verdadera. Dice, Él corta de mí toda rama que no produce fruto. Mire que es la primera que está hablando el Señor, es de dar fruto. El que no produce fruto. ¿Quiénes son las ramas? Pues las ramas somos nosotros, porque Cristo es la vid y nosotros somos las ramas, o los pámpanos, como dicen en otras versiones. Dice, y poda las ramas para que dé más fruto, para que aún den mucho más de lo que nosotros debemos de dar. O sea que el Señor, el labrador, también cuida de nosotros. O sea que esta es una promesa que el Señor nos está hablando. Así como el Padre es el labrador y Él es la vid verdadera, y Él es el que cuida la vid y corta los pámpanos o las ramas y las cuida para que den fruto, las poda, o sea, las limpia, es el Padre mismo que nos ayuda a nosotros. Hay gente que habla de que el fruto del que se está hablando aquí son las almas, que son las almas que uno ha conseguido. Por sus frutos los conoceréis. Entonces hablan de pastores que de pronto tienen iglesias muy, muy numerosas, y entonces dicen, mire, está dando fruto porque tiene muchas almas que siguen. Pero de pronto por dentro ese hombre o ese pastor de pronto tenga un mal matrimonio, o simplemente no esté bien en sus cosas con el Señor. El caso es que el fruto, para mí, con mucho respeto, y para muchas personas con quien yo he hablado, el fruto no es las almas que uno consiga, porque aquí no está hablando de salvación, el Señor está hablando de frutos. Si nosotros vamos a Gálatas, en el capítulo 5, él habla del fruto del Espíritu. Dice que más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad,
mansedumbre, dominio propio y fe. Así que este es el fruto del Espíritu. Esto es lo que produce en nosotros el estar cerca a Dios, cerca a Jesús, estar pegados a la fuente de vida. Porque cuando nosotros estamos pegados a la fuente de vida, nosotros empezamos a dar ese fruto del Espíritu Santo que por ende va a traer como consecuencia de tener fruto del Espíritu, de estar cerca de Dios, pues va a tener también el fruto de otras personas que van a conocer del Señor, que es la salvación para otras almas. Pero básicamente aquí no se está hablando de salvación, se está hablando de fruto, y es el fruto del Espíritu que se manifiesta. Y ese, el que esté cerca, él dice, el que está cerca de mí, lo poda, el que está dando fruto, para que dé mucho más fruto. Y entonces el Señor sigue diciendo, mire, ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas, los que permanecen en mí, yo y yo en ellos producirán ¿qué? Mucho fruto. Entonces está hablando ya de mucho fruto, es que vamos a tener gozo, paz, benignidad, bondad, mansedumbre, fe. ¿Por qué? Porque estamos cerca de Él y Él está con nosotros. El que permanece en mí. O sea que cuando nosotros recibimos a Jesucristo como el Salvador y empezamos a nutrirnos de la palabra de Dios, a orar, a buscar de su presencia, vamos a producir mucho fruto, y ese fruto se manifiesta en eso, en tener un buen hogar, el tener el amor y unas buenas relaciones con todo el mundo, el poder ayudar a las personas, el poder tener fe, tener dominio propio, que el pecado no se enseñoree de nosotros, sino que sean cosas que nosotros empecemos a dar fruto y la gente empieza a ver el fruto de lo que Dios está haciendo en nosotros. No se ve en la gente que nos sigue, sino en el fruto que haya en cada uno personalmente. Y mire que lo que dice, y el que no permanece a mí es desechado, es como una rama inútil y se seca, o sea que es echado de ahí. Y muchas veces la gente piensa que es la salvación, que es que si usted no está pegado a Cristo, entonces va a perder la salvación, y no es eso, se está hablando del fruto. Entonces, cuando es cortado y es echado al fuego, lo que nosotros creemos es que el Señor lo que está haciendo es que lo quita del lugar donde usted podía dar fruto y lo saca de ahí. Por ejemplo, a uno le puede quitar un ministerio, era el ministerio, por ejemplo, la Roca de Betel, donde yo daba fruto, yo me alejo de Dios, entonces me saca la Roca de Betel y va a poner a otra persona como pastor. O si yo estoy sirviendo en algo de la iglesia, entonces pues el Señor me remueve de los sitios porque me he alejado del Papa, no, porque no puedo dar fruto, no estoy dando fruto. ¿Qué no estoy dando fruto? Pues no tengo gozo, no tengo amor, no tengo paz, no tengo paciencia, no tengo bondad, no tengo mansedumbre. Y todo se relaciona y se cruza con solamente mi egocentrismo, y empiezo a vivir mal, a criticar, a juzgar y a hacer cosas, a sentirme la persona más desdichada del mundo, porque es que todo depende, todo tiene que girar alrededor mío, y eso es lo que demuestra que uno está alejado de la fuente de salvación, de la fuente del fruto que es el Señor Jesús, de la palabra de Dios. El Señor nos dice a nosotros eso, básicamente que estemos cerca de Él, porque de la única manera que podemos mostrar fruto es estando cerca de Él. Dice, yo los he amado a ustedes como mi Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Ahí está hablando de qué, fruto del Espíritu Santo. Dice, cuando obedecen mis mandamientos y permanecen en mi amor, así como obedezco mis mandamientos, mi Padre, permanezco en su amor. Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo, otro fruto del Espíritu. Así que está hablando de los frutos del Espíritu y no de salvación, para que tengamos en cuenta de que cuando nosotros empezamos a tener lo contrario al amor, al gozo, a la paz, a la paciencia, lo que es el fruto del Espíritu, es porque de pronto estamos o nos hemos alejado del Señor. Y por eso es que estamos así. Después sigue hablando el Señor del odio del mundo. Dice, si el mundo los odia, pues hombre, primero me odió a mí. Y qué bueno que el mundo nos odie cuando nosotros hacemos las cosas bien. Qué bueno que las personas se enojen con nosotros y nos digan religiosos cuando nosotros estamos siendo honestos, transparentes, cuando estamos haciendo la obra de Dios. Pues se enoja el mundo con Dios, pues cómo no se va a enojar con nosotros. Así que qué bendición es que la gente
o que el mundo nos odia a nosotros y vamos en contravía del mundo. ¿Sabe por qué? Porque ahí se da cuenta de que verdaderamente estamos haciendo las cosas bien. Cuando nosotros elegimos agradar primero a Dios que a la gente, ahí es donde nosotros nos damos cuenta de que verdaderamente estamos llevando fruto, porque es que el fruto se manifiesta en eso, en obediencia, en tener amor, en tener gozo, en tener paz. Yo peleo con mi esposa por decir algo, pero eso a mí no tiene que afectarme en nada mi relación con Dios, porque no depende mi relación con Dios con que esté bien con mi esposa, o que tenga trabajo, o que no tenga trabajo, que tenga dinero o no tenga dinero. Así que es un hermoso, yo me puedo estar hablando media hora, una hora sobre este capítulo que es maravilloso, me fascina. Pero vamos a orar para que cada uno de nosotros pensemos y busquemos de la presencia. Si nosotros sentimos en este momento de que estamos alejados de Dios, pues es la oportunidad de acercarnos al Señor, de arrepentirnos, pedir perdón por nuestros pecados, ir a la fuente verdadera, a la vid. ¿Para qué? Para que demos fruto. ¿Cuál es el fruto? Ya sabemos: el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la mansedumbre, la fe, el dominio propio. ¿Para qué? Para que así nosotros podamos demostrar que estamos cerca de Dios y que vale la pena seguir a Dios, y que la gente vea en nosotros eso y quiera buscar de Dios a través de nuestro testimonio. Así que vamos a orar en esta hermosa mañana. Amado Padre, Dios Todopoderoso, gracias por este maravilloso capítulo, Señor. Gracias porque de verdad, Señor, que somos muy bendecidos, porque tú nos has dejado esta palabra tan maravillosa, Señor, que cada día aprendo más de ella, Señor. Cada día tengo más revelación tuya, Señor, y de verdad que me siento contento, Dios, por todo lo que tú haces conmigo, con los míos, Señor, y con todos los que escuchan tu palabra y te obedecen a ti, Señor. Padre, yo bendigo a cada persona que escucha este audio, Señor, y te pido de todo corazón que nos reveles a cada uno de nosotros si nosotros estamos simplemente haciendo actos de religiosidad o si verdaderamente estamos pegados a ti, Señor, que eres la fuente. Ayúdanos a través de tu Espíritu Santo, y te doy gracias por todo lo que haces por nosotros. Quedamos en tus manos y te entregamos el resto del día en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga a todos y tengan un fabuloso día.